Hasta el momento veníamos trabajando con funciones lineales, cuya gráfica era una línea recta. Ahora vamos a ver otro tipo de función. Para eso vamos a analizar un ejemplo. Todos los cuerpos que caen libremente hacia la Tierra tienen la misma aceleración hacia abajo, que es la aceleración de la gravedad. Se puede establecer una relación entre la distancia recorrida y el tiempo de caída, que es 5 veces el cuadrado del tiempo de la caída. Escrito en símbolos, la distancia recorrida es igual a 5 veces el cuadrado del tiempo de la caída. Acá observamos que tenemos dos variables, d y t, y una de ellas está elevada al cuadrado. Vamos a analizar cuál es la variable independiente. Recordemos que la variable independiente es aquella a la que nosotros le damos valores libremente y nos devuelve otro valor, el de la variable dependiente. Entonces, la variable independiente en nuestro caso es el tiempo que está medido en segundos. Si en esta función nosotros ponemos valores al tiempo, nos va a devolver la distancia que recorrió el cuerpo. La distancia depende del tiempo de caída. Entonces, la variable dependiente es justamente la distancia medida, en este caso, en metros. Ante la pregunta ¿desde cuántos metros cayó un cuerpo que tardó un segundo en caer?, lo que podemos hacer es reemplazar en nuestra función el tiempo por el dado. Entonces, en t vamos a poner un segundo y al hacer las cuentas tenemos 5 por 1 al cuadrado, o sea, 5 por 1, lo que nos da 5 metros. Entonces, el cuerpo cayó desde una altura de 5 metros. ¿Qué pasa si el cuerpo tardó 2 segundos en caer? Entonces reemplazamos por 2 la variable t y obtenemos 5 por 2 elevado al cuadrado, lo que es lo mismo a 5 por 4, y eso nos da 20. Entonces el cuerpo, que tardó 2 segundos, recorrió una distancia de 20 metros. Para 3 segundos hacemos el mismo procedimiento. Estamos en presencia entonces de una función cuadrática, en cual una de estas variables está elevada al cuadrado. Podemos representar la situación en una tabla de valores. Para un segundo habíamos dicho que se recorrieron 5 metros, para 2, 20 y para 3, 45. Podríamos seguir eligiendo valores, pero con estos nos alcanza para hacer un gráfico. Voy a destacar los puntos para que los veamos. Para un segundo, 5 metros. Para un segundo, 5 metros es este punto. Para 2 segundos, 20 metros es este punto. El tercero está muy arriba, muy por fuera del rango que tenemos para dibujar, pero lo que podemos observar que el gráfico ya no es una línea recta, sino que se trata de una parábola. Esta forma parabólica está presente en muchos objetos de los que nos rodean. Vamos a hablar de la fórmula de las funciones cuadráticas. Una función cuadrática se expresa con la forma a por x cuadrado más bx más c. Esto es igual a y, o lo que es lo mismo es igual a la función de x, donde a es el coeficiente cuadrático o coeficiente principal, b es el coeficiente lineal y c es el término independiente. Recordemos entonces, a, b y c van a ser números fijos, que pueden ser números reales, cualquier número real, y son los números que acompañan a la variable. El número c representa también la ordenada al origen. Algo a tener en cuenta, el coeficiente a nunca puede ser 0, porque si lo fuera, se elimina el término cuadrático y nos quedaría una función lineal. B y C sí pueden ser 0, ¿sí? Y nos van a dar distintos tipos de funciones. Acá vemos algún ejemplo de funciones cuadráticas. En el primero tenemos término cuadrático, no tenemos término lineal y sí tenemos el término independiente. En el segundo tenemos término cuadrático, tenemos término lineal y no el independiente. Y por último, en el tercero tenemos una función con sus 3 términos. Vamos a ver cómo es el gráfico de una función cuadrática. Para graficar lo que vamos a hacer es una tabla de valores a partir de la función. En este caso, f de x es igual a x cuadrado menos 9, entonces vamos a reemplazar x, que es nuestra variable independiente, por algunos valores que nosotros elijamos. ¿Cómo hacemos? Escribimos f de x, en este caso lo vamos a reemplazar por 0, así que escribimos f de 0.
Y en cada espacio donde aparecía la x, colocamos el número por el cual estamos reemplazando. Entonces nos queda 0 al cuadrado menos 9. 0 al cuadrado es 0, menos 9, menos 9. F de 1, donde estaba la x, pongo el 1. Entonces me queda 1 al cuadrado menos 9. 1 menos 9, menos 8. Así vamos obteniendo todos los valores y generamos la tabla. Para graficar, vamos ubicando los puntos en un eje de coordenadas. Vamos a marcar algunos de los puntos que generamos con la tabla. Por ejemplo, el punto menos 3, 0. Vamos a verlo que está menos 3, 0. También tenemos el punto 3, 0. Otro de los puntos de interés es el punto 0, menos 7. Observamos y vemos que esta gráfica es simétrica respecto a un eje de simetría vertical. En este caso, ese eje de simetría es el eje Y. Por el tipo de función, ¿sí? Esta gráfica observamos que es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el punto menos 3, 0, también voy a tener el punto 3, 0. Vamos a dibujar otro punto. Y vamos a observar que se sigue cumpliendo. Tenemos el punto menos 2, menos 5. Observamos que también tenemos el punto 2, menos 5. Y así se va repitiendo con todos los valores a través de la gráfica. Entonces, siempre una función cuadrática va a ser simétrica a un eje de simetría. También vemos el comportamiento. Algunas parábolas pueden ser decrecientes y luego crecientes, y otras primero crecer y luego decrecer. Vamos a observar esta. Si vemos, esta parábola primero decrece, llega a un punto en el que ya no crece ni decrece y crece hacia el otro lado. Este punto al que llega es un punto mínimo y es el vértice de la parábola. En el caso de que el comportamiento de la parábola fuera al inverso, es decir, que primero creciera y luego decreciera, vamos a tener un máximo. En las actividades, lo que deben hacer es construir una tabla de valores para cierta función y luego graficarla a partir de los valores obtenidos. Vamos a hacer eso. Primero, vamos a construir la tabla de valores. Para ello, lo que debemos hacer es una tabla donde tenemos la variable independiente y nuestra función. Entonces, por ejemplo, para menos 3, lo que debería hacer es escribir la función reemplazando por menos 3. Es decir, que me va a quedar la función de menos 3 va a ser igual a menos 3 elevado al cuadrado menos 1. Nótese la importancia de incluir estos paréntesis, ¿sí? Porque si no, si yo no los pusiera, me quedaría el menos por fuera y se leería que debería elevar el 3 positivo al cuadrado. En cambio, yo lo que tengo que hacer es elevar al menos 3 al cuadrado. Esto nos da menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y menos por menos más. Por lo tanto, me queda más 9, menos 1. Y el resultado es 8. Hagamos lo mismo, pero para menos 2. Lo que tendría que hacer es copiar la misma función y ahora reemplazar por menos 2. F de menos 2 es lo mismo que menos 2 elevado al cuadrado, menos 1. Menos 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, menos por menos más. 4 menos 1, 3. Hagamos lo mismo para otros valores. Observemos esto. Cuando yo calculo la función en 0, lo que estoy buscando es la ordenada al origen. Y, como habíamos visto anteriormente, en una función cuadrática, la ordenada al origen se corresponde con el coeficiente c. El coeficiente c y su signo. En este caso, el coeficiente c es menos 1. Sigamos probando para otros valores, ahora esta vez valores positivos, para ver qué comportamiento tiene la función para valores de x positivos. En este caso no son necesarios los paréntesis porque el término es positivo.
Notemos también que acá vemos la simetría de esta función. Para menos 2 obtengo 3. Para 2 también obtengo 3. Para menos 3 obtuve 8. Para 3 vuelvo a obtener 8. Para menos 1 obtuve 0. Para 1 vuelvo a obtener 0. Ahora grafiquemos. Para ello nos vamos a ayudar con GeoGebra. Vamos a graficar los puntos. Vemos que los puntos graficados no forman parte de una recta, sino forman parte de otra cosa. Vamos a unirlos. Como vemos, se forma una parábola. Observamos también que en esta función el eje de simetría es el eje Y. También vemos el comportamiento. Esta función primero decrece, luego crece, por lo tanto va a tener un mínimo, y su mínimo está, en este caso, en el punto D, que es el punto 0, menos 1. De la misma forma, podríamos graficar la segunda función. En este caso, yo lo que voy a hacer es graficarla directamente en GeoGebra para analizarla. La nueva función quedó pintada en verde. Como vemos, esta función subió por el eje Y, ¿sí? Tiene un mínimo en el punto 0, 1, en lugar de 0 menos 1 como la otra, y tiene el mismo comportamiento. ¿Cómo se realiza el estudio completo de una función cuadrática? Uno de los puntos a calcular son los ceros o raíces de una función. Los ceros o raíces de una función son los puntos donde la función corta al eje X. Es decir, para eso debemos igualar la función a 0, porque lo que yo necesito es que la coordenada Y sea 0. En este caso, por ejemplo, teníamos la función 2x al cuadrado menos 8. Igualamos a 0 y vamos despejando. Al llegar a x al cuadrado igual 4, tenemos que tener en cuenta que hay dos valores que elevados al cuadrado me dan 4. 2, porque 2 al cuadrado es 4, y menos 2, porque 2 al cuadrado es 4, y menos por menos más. Así se escribe este conjunto, c sub 0 igual a menos 2, 2, eso entre llaves, y se lee conjunto de ceros o raíces. Estos valores son los de intersección entre la parábola y el eje horizontal y igual a 0, es decir, el eje X. Vamos a verlo en los ejemplos que teníamos. En la función que está graficada en negro, que fue la primera, y es la función x al cuadrado menos 1, observamos que tiene dos raíces y está en los puntos menos 1, 0 y 1, 0. Ahora, la función que está pintada en verde no tiene raíces porque no corta al eje X. También puede suceder que la función corte al eje X en un solo punto, como por ejemplo la función x al cuadrado que está pintada en rojo. Entonces estamos viendo que podemos tener funciones que tengan una raíz, dos raíces o ninguna. Otro punto importante a calcular es la ordenada al origen, es decir, donde la función interseca con el eje Y. Esa situación sucede cuando x es igual a 0. Por lo tanto, hay que reemplazar por 0x en la función original. En esta que estamos trabajando acá, 2x cuadrado menos 8, si reemplazamos por 0, obtenemos el valor menos 8. A partir de estos valores podemos esbozar un gráfico. Entonces, veamos. Posiciono el punto menos 2, 0, que es una raíz, el punto 2, 0, que es otra raíz, y el valor de la ordenada al origen. De esta forma, puedo ver que la función va a decrecer primero, crecer después y tener un mínimo. Hay otra cuestión a tener en cuenta y nos habla de la concavidad de la parábola. Observamos el coeficiente A y eso nos va a indicar cómo es la parábola. Si A es mayor que 0, la parábola va a tener concavidad positiva, va a tener forma de sonrisa y el vértice es un mínimo. Veamos este ejemplo. La función empieza 2x al cuadrado. El coeficiente A en este caso es 2. Entonces nuestra parábola tiene forma de sonrisa. Ahora, si A es menor que 0, la parábola tiene concavidad negativa
y el vértice es un máximo. La parábola va a tener forma triste, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. A partir de una función que ya tenemos, vamos a generarla con concavidad negativa. En este caso, la función está señalada en verde y es x al cuadrado más 1. Coeficiente principal o cuadrático 1 mayor que 0. Por lo tanto, nuestra parábola tiene forma de sonrisa. Entonces, a partir de la función que tenemos, vamos a cambiar el valor del coeficiente a por el negativo. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado más 1. Estamos obteniendo la función, pero ahora con concavidad negativa. Es otra función, pero con concavidad negativa. ¿Cómo calcular el vértice de una parábola? Otro punto importante a tener en cuenta. Para hacerlo tenemos dos formas. Una, como el promedio entre sus raíces. El problema es cuando no tenemos raíces, como esa función que mostré en el ejemplo, que estaba por encima o puede estar por debajo del eje. Para ello tenemos una simple fórmula que es la x del vértice es igual al coeficiente menos b sobre 2a. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos esta función completa, x al cuadrado más 6x más 8. En esta función vamos a identificar los coeficientes. A es igual a 1, es el número que acompaña a la x cuadrada. Como no tiene nada adelante, tiene un 1. B es igual a 6, porque es el valor que acompaña al término lineal. Y por último, C es igual a 8. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula del vértice. X del vértice es igual a menos B sobre 2A. Si B era 6, menos B es menos 6 sobre 2 por A, que era 1. Resolvemos y nos queda menos 3. Para obtener la coordenada Y del vértice, simplemente vamos a reemplazar esta X del vértice que encontramos en la función. Entonces, Y del vértice es igual a la función G especializada en X del vértice, por lo tanto es G especializado en menos 3. Resolvemos las cuentas y obtenemos como resultado en este caso menos 1. Entonces, esta parábola tiene vértice en menos 3, menos 1. Podemos asegurar que es un valor mínimo porque, como observamos, el coeficiente A es positivo, mayor que 0, por lo tanto, la gráfica va a tener concavidad positiva, forma de sonrisa, entonces tiene un mínimo. Como actividad, tenemos, a partir de una función cuadrática, identificar los coeficientes, que son los valores que van acompañando a la x con su signo. En este caso, por ejemplo, b va a ser menos 8. Calcular la ordenada al origen, como ya vimos, el vértice a partir de la fórmula y analizar la concavidad a partir del coeficiente principal o cuadro. En este otro caso, lo que tenemos que hacer es calcular los ceros o raíces, ordenada al origen, graficar, indicar el valor del término cuadrático, es decir, el coeficiente A, y analizar la concavidad, y calcular el vértice y especificar si es máximo o mínimo. Lo mismo en los siguientes. Finalmente tenemos problemas en los cuales vamos a aplicar funciones cuadráticas. Una cosa a tener en cuenta cuando resolvemos problemas es que, por ejemplo, en este caso estábamos graficando cantidad de truchas en función del tiempo. El tiempo siempre va a ser positivo, por lo tanto nos interesa solamente la parte positiva del eje X y la cantidad de truchas era una al principio y una al final. Entonces solamente nos va a interesar esta porción de la gráfica. El resto no nos interesa porque estamos resolviendo específicamente un problema. Si nosotros graficáramos esta función completa, esto seguiría por acá abajo y esto seguiría hacia abajo hasta el infinito. Pero como estamos en un problema, nos interesa solamente una porción. Entonces, al momento de resolver estas actividades y estos problemas, vamos a tener en cuenta solamente lo que corresponda a la solución. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por mirar el video. Los invito a que le den me gusta y que se suscriban para más contenido.